Bienvenidos nuevamente a Perspectiva Crítica, aquí con Daniel Valls Herrera. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el movimiento de 1780, el acaudillado por José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, y que ha despertado diferentes puntos de vista, ha despertado permanentemente el debate en las últimas décadas, y un debate que consideramos todavía inconcluso, ¿no? Y que se refiere básicamente a caracterizar a este movimiento como una rebelión o como una revolución. Este movimiento ha concitado la atención de una gran cantidad de investigadores, existe una enorme cantidad de trabajos al respecto, desde los trabajos pioneros de Carlos Daniel Valcárcel, Jorge Cornejo Buroncle, hasta los investigadores más recientes como Scarlett O'Phelan, que se viene ocupando del tema desde la década de 1970 del siglo pasado, posteriormente Alberto Flores Galindo y actualmente Charles Walker, sin menoscabar y dejar de lado importantes aportes a lo largo de los años por investigadores como Emilio Choi, como Steve Stern, como Corbett, entre otros, que ha despertado ciertamente y ha concitado la atención del público lector, tanto los historiadores como aquellos que se han querido mantener informados sobre la historia del Perú. Pues bien, el movimiento de 1780 fue finalmente una gran rebelión o fue un movimiento revolucionario. Eso es lo que trataremos de discutir en esta oportunidad y trataremos de mantener una posición acorde con este espacio llamado Perspectiva Crítica. La posición de la rebelión que caracteriza este movimiento como un movimiento fundamentalmente antifiscal que estaría en el marco de los movimientos antifiscales del siglo XVIII, que son muchísimos, algunos calculan aproximadamente hasta 100 movimientos antifiscales que provenían del descontento creciente como consecuencia de las reformas borbónicas, de la presión cada vez mayor sobre los indígenas para prestar la mita, el trabajo en los obrajes, el control de las haciendas y por supuesto el impuesto a la alcabala. Scarlett O'Phelan al respecto ha planteado que prácticamente Túpac Amaru inicia un movimiento motivado por intereses egoístas, por intereses particulares, es decir, por la afectación que él en su condición de cacique y en su condición de arriero, es decir, de comerciante, se veía sumamente afectado por la elevación de impuestos como la alcabala e incluso por probablemente la posible pérdida de sus tierras, además de los odios y animosidades que mantenía con respecto al corregidor Antonio Arriaga. Incluso nos has planteado que el famoso bando de proclamación de José Gabriel Condorcanqui como José I sería un bando apócrifo, un bando falso, que no correspondía en ningún caso a las intenciones de Túpac Amaru, sino que habría sido introducido por los españoles en el proceso que se le siguió a José Gabriel Condorcanqui, con el objetivo de poder sentenciarlo a muerte, de acusarlo de traición, ¿no?, contra su majestad, el rey. En este contexto, Scarlett lo que sostiene fundamentalmente es que Túpac Amaru en ningún caso quiso la independencia ni la separación con respecto a España y que por supuesto no tenía ningún plan transformador de la sociedad detrás de sus propuestas. Charles Walker mantiene una posición un poco más cauta que Scarlett O'Phelan y él reconoce en cierta medida implícitamente que Túpac Amaru tenía un proyecto transformador, pero que como finalmente fue derrotado y la sociedad no se transformó, entonces no puede ser considerado esto como una revolución, porque para Walker una revolución tendría que haber sido un proceso necesariamente de transformación social. Pues bien, frente a esta posición encontramos posiciones como la de Emilio Choi, que plantea básicamente que Túpac Amaru fue un movimiento revolucionario, ¿no?, y como Alberto Flores Galindo, que también plantea que este movimiento fue revolucionario, aunque Flores Galindo dice no es necesario que Túpac Amaru haya tenido éxito
para poder considerarlo como revolucionario, pues lo que importa aquí es el proyecto, y si el proyecto fue transformador, ciertamente fue un proyecto revolucionario. Pues bien, antes de abordar estas dos posiciones, tenemos que señalar algunas cosas al respecto, y es cómo vamos a interpretar el hecho. En principio, cuando uno analiza un hecho, no solamente debe analizarse en función de lo que sus agentes dicen, porque los agentes en la sociedad pueden decir muchas cosas y callar otras. Así que lo que auténticamente es revelador en el análisis de los hechos, no solamente es lo que dicen, sino también las conductas que despliegan a lo largo del proceso. Entonces debemos entender el movimiento de 1780 y las reales motivaciones de Túpac Amaru en función de lo que Túpac Amaru hizo, no solamente de lo que escribió o de lo que se difundió a través de sus bandos y proclamas. Y en este sentido nos alejamos de la posición de la doctora O'Phelan, que hace una interpretación literal exclusivamente del texto, obviando los hechos mismos del movimiento. Túpac Amaru constituyó un ejército que se enfrentó al ejército colonial, un ejército, y eso revela en principio ya la intención de desconocer a las autoridades coloniales. Túpac Amaru nombró autoridades que eran elegidas en nombre del rey. Túpac Amaru constituyó zonas liberadas, y esto se vio no solamente en el momento en que Túpac Amaru la acaudillaba el movimiento, sino también en el tiempo en que era acaudillado por Diego Cristóbal Túpac Amaru. Cuando tú constituyes nuevas autoridades, cuando te enfrentas al poder del Estado, cuando desconoces a las autoridades coloniales que son nombradas y que actúan en nombre del rey, lo que estás haciendo en realidad es desconocer la autoridad del rey. Túpac Amaru en sus proclamas siempre se presentaba como descendiente del tronco principal de los incas, con lo cual revelaba, sin duda, la intención de ser reconocido como el auténtico y legítimo gobernante de esas tierras, gobernante que pertenecía a un linaje que había sido despojado ilegítimamente por un dominante, por un impostor, en este caso, el rey. Por lo tanto, lo que Túpac Amaru está haciendo, en realidad es buscando constituir un nuevo poder, un nuevo Estado. Muy bien. En el plano social, lo que Túpac Amaru estaba buscando, y esto queda clarísimo en los documentos también y en todos los esfuerzos organizativos que realizó, fue conformar un cuerpo político, criollos, mestizos, indígenas, negros, es decir, todos los elementos no españoles agrupados en un solo cuerpo político y social. La idea de nación, que es una idea obviamente que proviene de la Ilustración, que proviene del siglo XVIII y que se sabe ya por los estudios pioneros desde la época de Carlos Daniel Valcárcel, que José Gabriel Condorcanqui tuvo acceso a todo el discurso ilustrado del siglo XVIII, ¿no? En el cual pudo participar incluso en reuniones en Lima. Entonces encontramos ahí un discurso propio de la Ilustración en el proyecto tupacamarista, pero es un proyecto que sin duda implica una transformación social. No hay que olvidar que estamos hablando de que en la época de Túpac Amaru, siglo XVIII, estamos hablando de una sociedad donde los caracteres y las diferencias de casta son fundamentales como criterio de diferenciación social. Por lo tanto, hay un proyecto transformador a nivel social, que se encuentra enlazado con su proyecto de transformación a nivel político y a nivel que es el reemplazo del Estado, pero también encuentra su correlato a nivel económico, la eliminación de las mitas, la eliminación del trabajo en los obrajes, la eliminación de las grandes haciendas, la reducción de impuestos, es decir, todos los mecanismos que mantienen el control y la servidumbre sobre la población indígena son propuestos por Túpac Amaru como objeto de eliminación. Entonces hay un proyecto de transformación económico, social y político, además de la idea de conformar un nuevo Estado. En este contexto, cuando hablamos de un proyecto transformador, ¿estamos hablando entonces de un proyecto revolucionario
¿O estamos hablando de un proyecto puramente antifiscal? Estamos sin duda hablando de un proyecto revolucionario, que no solamente se queda en un discurso, sino que busca ser operativo a través del reemplazo de autoridades, de la formación de un nuevo Estado, un nuevo ejército. Entonces, cuando confrontamos los hechos de la revolución, nos damos cuenta que sin duda la idea de la gran rebelión, que podría ser solamente entendida como una rebelión de las mismas características de las que le antecedieron, que solamente se circunscribieron al ámbito antifiscal, quedan cortas. Entonces la interpretación de que Túpac Amaru simplemente es una rebelión mayor en alcance demográfico y poblacional, pero que entraña en sí mismo el mismo carácter que las anteriores rebeliones, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, desde aquí negamos de plano la visión que nos ofrece la doctora Scarlett O'Phelan, quien ha hecho un magnífico trabajo de recopilación de fuentes y de análisis de fuentes, pero que sin embargo a la hora de la interpretación consideramos que no pasa de la versión literal o de la interpretación literal de los documentos y no de los propios hechos del movimiento. Es a la luz de los propios hechos, de la interpretación de conductas reales en que se puede entender la magnitud y los alcances del pensamiento y del proyecto de Túpac Amaru. Desde el plano de la idea de Flores Galindo también mantenemos alguna posición distante, porque si bien es cierto, compartimos con él la idea de que este movimiento fue un movimiento revolucionario, independientemente de que haya fracasado, no creemos que solamente pueda ser explicada su magnitud por la imagen del Inca, que si bien fue sumamente importante como un elemento inicial para aglutinar a diversos sectores, entre ellos los criollos, sin duda también encontramos que hay un enorme fraccionamiento en el mundo andino, las diferentes posiciones de los caciques y las posiciones de los indígenas adscritos a esos cacicazgos con respecto al movimiento liderado por Túpac Amaru así lo evidencian. El caso de Pumacahua es clarísimo, el caso de los Choquehuanca, de los Aguaraura, también es clarísimo al respecto. Sin embargo, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué el movimiento de Túpac Amaru fracasa? El movimiento de Túpac Amaru fracasa porque tiene un proyecto político integrador. Sin embargo, este proyecto político tenía que tener su correlato en el plano militar, es decir, se necesitaba derrotar al Estado colonial militarmente, y eso significaba un nivel de organización y de manejo de la violencia del cual no estaba en capacidad de tener el movimiento de Túpac Amaru. Entonces, ¿qué pasa? Se producen desbandes y se producen acciones violentas por parte de poblaciones indígenas que creyeron interpretar el mensaje como un mensaje anti-blanco, no anti-español. Entonces comenzaron a haber desbandes donde muchos criollos se vieron afectados. El propio caso de la llamada batalla de Sangarará, que muchos historiadores, como el caso de Carlos Daniel Valcárcel y el propio Emilio Choi, lo trabajan como un triunfo militar, en realidad constituyó una profunda derrota política. ¿Por qué? Porque la llamada batalla de Sangarará rompió el frente proyectado por Túpac Amaru, es decir, muchos criollos abandonan la idea de integrar este proyecto tupacamarista al tener un profundo temor por sus propios bienes y por sus propias vidas. Entonces, ante esto, se alejan del movimiento tupacamarista y esto, a su vez, se va a ir prolongando en diferentes acciones, no solamente en el Bajo Perú, sino luego también en el Alto Perú, ya con el movimiento dirigido por Túpac Katari, que tuvo ciertamente otras connotaciones distintas a las de Túpac Amaru, que más bien planteaba un proyecto integrador y una idea de nación, que es anterior a cualquier concepción de nación que hayan elaborado los criollos, y que fue además mucho más completa a la idea de nación creada por los criollos, porque no hay que olvidar que la idea de nación creada por los criollos fue una idea en la cual ciertamente los indígenas no tenían ninguna participación. De manera que el proyecto de Túpac Amaru terminó siendo un proyecto mucho más avanzado y en términos sociales mucho más progresista que el propio proyecto criollo independentista del siglo XIX.
Pero ante esto surge alguna cuestión teórica que es necesario abordar en esta oportunidad. Si Tupac Amaru fue un movimiento revolucionario, ¿qué tipo de revolución fue la de Tupac Amaru? Pues bien, a veces uno, digamos, piensa en revoluciones como la Gran Revolución Francesa, es decir, una revolución burguesa, o una revolución proletaria proyectada ya desde el siglo XIX por Marx y en el siglo XX ya a partir de la Revolución Rusa en adelante. Sin embargo, estamos hablando del siglo XVIII, por lo tanto es una revolución en una sociedad precapitalista. Y como una revolución propia de una sociedad precapitalista, hay que reconocer que todavía no existe una teoría revolucionaria. Entonces es pertinente, digamos, advertir ello para razón de análisis. La teoría revolucionaria recién aparece en el siglo XIX con Marx y es desarrollada recién al calor de la propia revolución en el siglo XX con Lenin. Es desde ahí que existe en estricto sentido una teoría revolucionaria. Por eso sería injusto pedir, y anacrónico además, pedirle a Tupac Amaru un programa exactamente bien elaborado, exactamente bien delimitado, con un proyecto claro de transformación que marcara una línea, ¿no?, hacia el futuro. Es decir, no tenemos en Tupac Amaru un programa propiamente burgués. En el Perú, en estricto sentido, no existe una burguesía en el siglo XVIII. No hay, por lo tanto, no es un programa propiamente burgués. Y si no es un programa propiamente burgués, ¿qué tipo de revolución es esta? ¿Es un programa que articula en realidad o es un proyecto que articula algunas ideas de la Ilustración, como la idea de la nación, de la idea de un cuerpo político, de la idea de un nuevo Estado, de la idea de que si no hay un consentimiento por parte de los súbditos de un rey, estos se encuentran legítimamente autorizados para levantarse en contra del rey? Estas ya son ideas que habían sido elaboradas por John Locke y que luego también van a ser elaboradas por Rousseau y que a las cuales Tupac Amaru tuvo ciertamente acceso. Pero también esta idea moderna de la Ilustración para su tiempo se encuentra articulada con una idea milenarista, la idea del eterno retorno, que en algún momento trabajó Mircea Eliade para otros casos, que es la idea de que en algún momento va a retornar la propia condición de un tiempo cíclico en la que el antiguo gobernante legítimo se va a poder hacer nuevamente del poder y nuevamente va a poder regresar el mundo a ponerlo nuevamente en el orden anterior, ¿no?, que en algunos investigadores como Flores Galindo trató como la utopía andina. Entonces hay una articulación de lo milenarista con algunas propuestas de la modernidad o del mundo moderno del siglo XVIII, ¿no?, de la Ilustración. Pero no hay un proyecto, digamos, propiamente burgués, sino más bien la propuesta de un retorno a un pasado incásico, pero articulado con propuestas modernas, donde la idea del Inca como un padre protector, ¿no?, operaba, ¿no?, operaba como un elemento articulador, y hasta ahí son finalmente los alcances de la propuesta propiamente ya intelectual del movimiento de 1780. Pero ya en sí mismo, la idea de transformar el Estado, de transformar las relaciones sociales a través de la eliminación de mecanismos de explotación y de la conformación de un cuerpo político y social, constituyen ya ciertamente un planteamiento revolucionario que es preciso profundizar y entender de cara a este cercano bicentenario de la independencia del Perú. Y si bien la independencia finalmente del Perú no cristalizó los planteamientos de Tupac Amaru y que estos finalmente quedaron abortados en el tiempo y que no fueron seguidos ni retomados por los sectores criollos que impulsaron la independencia en el siglo XIX o que se vieron finalmente envueltos en ella, es necesario repensar los planteamientos de Tupac Amaru, pero repensarlos a la luz de los hechos y no solamente de las proclamas y de los alcances de esas proclamas, que no deben ser entendidos sino como mecanismos de difusión y de comunicación, pero también de persuasión y de convencimiento, pues no hay que olvidar que Tupac Amaru lo que pretendía finalmente era lograr un frente,
y en ese contexto lo que tenía que hacer era buscar aglutinar sectores, no asustar a los criollos. Por lo tanto, en ese sentido, nos reafirmamos en la posición de que el movimiento de 1780 fue una revolución precapitalista, y por ser precapitalista tiene componentes milenaristas, pero también tiene una propuesta que proviene ciertamente de la Ilustración, ¿no? Y que se articula con estos componentes milenaristas. Es ese producto entre modernidad ilustrada y planteamientos milenaristas lo que le da este carácter al movimiento de José Gabriel Condorcanqui de 1780. Muchas gracias por su atención.